El almirante retirado Sigfrido Pared Pérez es el director del Departamento Nacional de Investigación. Siempre pues agradecemos que nos saca un tiempecito para venir a pues analizar temas de seguridad nacional. Está aquí con nosotros y al desearle un nuevo año, un feliz año y sobre todo pues mucha salud. Agradecemos cordialmente que haya aceptado la invitación. Guardia, Muchas gracias, manda Héctor. todo. Un saludo a ti y a los amigos televidentes que te siguen semana por semana en De Agenda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, además de la población, del pueblo dominicano, que pensamos tener un fin de año mucho más distendido, no cabe dudas de que las acciones de la banda del hoy occiso eh, Percival Matos, pues alteró la celebración del fin de año y de una manera u otra, pues se estresó, puso un poco de estrés a la familia dominicana y pues hasta el propio presidente de la República y a ustedes como agencias de seguridad del Estado. ¿Eso fue tan así? Mira, lo que pasa es que cuando se dan este tipo de crímenes y delitos, en el cual se realizan en lugares donde van muchas personas, naturalmente tiende a crear intranquilidad a la sociedad dominicana y en ese sentido, cuando un evento de esta naturaleza tiende a alterar esa tranquilidad, preocupa a los organismos de inteligencia y por ende también un presidente que está pendiente siempre de que el pueblo dominicano se sienta, y más en la época de Navidad, tranquilo, quiso poner un empeño adicional para poder dar con el fin de esta banda que creó intranquilidad a final de año. ¿Cómo no? Pero se sintió el estrés de... Sí, fíjate, muchas veces cuando se dan situaciones de bandas que no son tradicionalmente con un plan ya, si se Una quiere, una estructura estructura criminal criminal organizada. organizada, a veces se dificulta mucho para coger el origen y tomar las referencias que puedan tener para dar con ella. Y esto sucedió en este caso. En principio, la policía, cuando se dio el caso de no solamente de la Sirena, sino también de Bellavista Mall, hubo un periodo de tiempo, a pesar de que se supo inmediatamente quiénes eran, en el cual hubo intención de entregarse a través de los derechos humanos. Y ese fue un tiempo muy apreciable, si se quiere, que se perdió un poco y eso descuidó, si se quiere, esperando esa entrega. Y naturalmente sorprendieron nuevamente con un nuevo asalto en Plaza Lama, lo que realmente impactó a la sociedad dominicana y que obligó a que los organismos de inteligencia y la misma Policía Nacional y Fuerzas Armadas redoblaran los esfuerzos para poder resolver este problema antes de finalizar el año. ¿Cómo no? Este, Porque uno dice, bueno, ya sobre todo a dos grandes centros comerciales, ¿por qué se esperó a que hubiese un tercero? Es que mientras quizás las autoridades esperaban una entrega, la banda seguía pues organizando otros actos criminales. Sí, eso ocurrió realmente por el resultado de Plaza Lama. Si se da el caso de que ya estaban identificados los autores desde Bellavista Mall, se sobreentiende que si da un golpe adicional quiere decir que ellos no estaban en intención de entregarse, sino que estaban ganando tiempo para realmente cometer otra fechoría. Y eso naturalmente trajo como consecuencia, como te dije hace un momento, esa intranquilidad y que obligó naturalmente a redoblar los esfuerzos para ya, una vez y por todas, finalizar con esta banda. Como no, se ha criticado si todas las agencias del Estado también fueron un poco pues agarradas fuera de base con todo esto y sobre todo esto de Plaza Lama se vio más como de un asunto de orden público, más ya como un atentado a la propia seguridad del Estado. Hay gente que critican que falló la seguridad desde hacia afuera y falló la seguridad de hacia adentro. Mira, esto ha obligado que el ministro de Defensa hizo reuniones posteriores a esta situación con los jefes de seguridad de las plazas comerciales, así como también de las instituciones que dan seguridad privada, como una forma de reforzar y potencializar lo que son los esfuerzos para que ellos, dentro de sus instalaciones,
puedan dar la seguridad requerida y no cometer a veces las mismas decisiones o los mismos errores que se han venido cometiendo. Y naturalmente también hay que entender que la fuerza pública tiene la obligación de dar seguridad a todo lo que es el perímetro Mm. de estas instalaciones comerciales para poder garantizar una seguridad interna por parte del comercio y externa por parte de lo que es la fuerza pública. Evidentemente hubo descuido Sí, entonces. naturalmente. Además, hubo poco personal policial en esa zona, aparentemente. Y el mismo jefe de la policía le dijo en una reunión que ellos no tenían la gran cantidad de policía en la zona y eso provocó que ese descuido. Hay que tomar en cuenta también, porque muchas personas, yo he oído hablar, de que estos muchachos querían que le vieran las caras, los rostros, para que, como una forma Yo entiendo que no, fíjate. Mm. Si observamos lo que es el trayecto desde el parqueo hasta la entrada de Plaza Lama, es un trayecto bastante largo. Ninguna persona que va a saltar se va a poner un pasamontaña o una careta en ese trayecto tan largo porque lo van a identificar como un asaltante. Ya después que están adentro ya ellos saben que hay cámaras. O sea, muchas veces este tipo de delincuentes lo que hace es cuando llega al lugar, inmediatamente cuando entra se pone La la gorra, máscara o la la gorra máscara. para hacer, Ujú, pero ya ellos estaban identificados porque ellos saben que hay cámaras. ujú. Entonces ya no valía la pena ellos cubrirse para hacerlo. Entonces, esa es mi Claro. interpretación desde el punto de vista de lo que es el lugar en sí donde se cometió el hecho. O sea que actuaron más con inteligencia que con impericia para pasar del parqueo sin el rostro Sí sé, cubierto. O sea, exactamente. fue más táctico de ello y no un asunto de desafío per se. No, entiendo yo, por el hecho de que ya realmente dentro de las instalaciones ya hay cámaras, ya ellos inmediatamente se paran porque tú no puedes entrar a un lugar de esta naturaleza y más esperando supuestamente una valija, inmediatamente tú vas a arremeter, tú tienes que esperar el momento oportuno de debilidad de la seguridad de esa valija para tú poder actuar. ¿Cómo Eso fue lo no? que hicieron. ¿Cómo no? Y bueno, el asunto es si este era un asunto o era algo, como se quiere decir, sobre todo el padre ha sostenido y de que era una cuestión de rebeldía, revolucionario, pero la población en sentido general entiende que eran actos de delincuencia comunes y corrientes y vulgares, o sea que no tenían nada que ver con el aspecto ideológico. Nada que ver. Y de hecho hemos visto en los medios de comunicación algunas instituciones que son de fundaciones Francisco Camaño, Alberto Camaño Deñó, así como también de constitucionalistas que han emitido juicio y han reclamado que se respete esa historia y no ligar una cuestión de delito común a una cuestión de índole ideológica. Y de hecho, si uno observa los antecedentes a este tipo de atracos, se da cuenta de que en ningún momento ha habido ningún tipo de cuestiones ideológicas, puesto que desde el avión, cuando salió fuera del país aquella vez, el teniente en ese momento, Percival Matos, hasta después de los otros asaltos anteriores, se da cuenta de que no hay nada que tenga que ver o que mida la razón para que sea de algo ideológico. No hubo nada. Como En el interín de tiempo de entre uno y otro, tú puedes sentir algún tipo de proclama, algún tipo de opinión, algún tipo de discurso, algún tipo de acción que pueda llevarlo a ese tipo de pensamiento, lo cual nunca ocurrió, era delincuencia vulgar, común y como corriente. delincuencia común. Como no, pero también mucha gente, y somos de lo que creemos también que al no haberse dado una respuesta a las autoridades judiciales competentes con el caso del avión, también ahí fallan estructuras de la sociedad que después como que incentivan un poco a toda esta cuestión. Mire, yo siempre he dicho que una de las situaciones más difíciles para los organismos de represión, en este caso la Policía Nacional, es el hecho de que, contrario a muchos países, cuando tú detienes a un delincuente, o sea, que en virtud de un código que a muchas veces hace requerimientos muy específicos o muy complejos del sometimiento, da el traste con que muchas veces delincuentes se han sometido 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 veces. Y eso tiene un efecto multiplicador desde el punto de vista del esfuerzo de las fuerzas policiales. Porque es muy difícil, o son
contados los casos en el cual a una persona que se apresa en tipo de delincuencia de este nivel y sea la primera vez. Son muy contados los casos. Siempre hay una reincidencia y eso naturalmente provoca un esfuerzo doble, triple, cuádruple de las fuerzas policiales, que no se da en otros países, en el cual cuando usted apresa a un delincuente y es sometido a la justicia y el mismo está apresado, ya de antemano las fuerzas policiales tienen que orientarse en otros casos de crímenes o por lo menos de prevención de crímenes. O sea que aquí hay un trabajo bastante de mucha duplicidad sobre casos que se dan en la fuerza pública. Como no, y evidentemente si esa persona hubiese estado guardando prisión, No hubiese, quizá hoy hasta vivo estuviera, ¿verdad no, que no sí? solamente él, sino también el guardián El de guardia, Bellavista sí. Mora, así como también los heridos de Plaza Lama, así como también los asaltos, los 3 asaltos posteriores al avión, no hubiesen ocurrido. Cómo no, cómo no. Bueno, también hay unos audios que se han puesto a circular con respecto a la comunicación con el padre y parece que mientras las autoridades, según esos audios, estaban empeñados en que este joven ex militar se entregara, aparentemente el padre como que no estaba en eso, si se dan por hechos, si se dan de que por real, de que tales conversaciones, tal cosa ocurrieron así. ¿Ustedes tuvieron alguna información en ese sentido? Mira, esas conversaciones la manejó la Policía Nacional, con autorización naturalmente de los jueces que llevaban el caso, de los fiscales que llevaban el caso. Y naturalmente hay que entender que en este caso, si eso es cierto, realmente esas conversaciones como están planteadas, él trató de evitar de que a su hijo lo apresaran o muriera. Mm, Yo sí sé y podemos constatar de que en varias ocasiones el padre hizo una proclama o por lo menos pedía públicamente de que se público. entregara Ujú. el joven y de hecho también desde el mismo momento en que se suceden los casos criminales, él demuestra y admite de que realmente su hijo estaba involucrado porque lo identificó inmediatamente y eso desde el punto de vista de lo que era la intención de que pudiese terminar con el caso, pudo haber ayudado. Pero parece ser que la comunicación del padre con el hijo no era tan Directa y fluida. directa, exactamente, y fluida, puesto que yo conversé con el padre y él me decía a mí que tenían diferencias muy fuertes desde hace un tiempo para acá con el hijo. Ujú. Entonces eso provocó naturalmente cierto distanciamiento entre ellos y el hijo no lo oía a él. O sea que ha habido una situación difícil ahí de índole familiar también. ¿Cómo no? Eso le comunicó el padre después de o la reunión que sostuvieron el día de, ustedes se Sí, reunieron después, el día posterior, bueno, el día el después día del sepelio. del sepelio. Sí, Ustedes no sí, conversaron esa noche, el antes. viernes en la noche Ok, conversamos. antes no habían conversado. No, por teléfono, Ok, no hemos conversado. ok. Entonces, él ahí un poco sentía Sí, que, hay que entender sobre una persona, un padre acongojado por la muerte de un hijo, una situación de índole en la cual le afecta no solamente a él, porque realmente cuando un hijo suyo comete una situación de esta naturaleza, tiende a afectar no solamente desde el punto de vista de imagen, sino también el estado de ánimo de las personas. Y eso naturalmente tiende a hacer, si se quiere, a doblar un poco a la persona, al hombre. Y conversamos un buen rato y yo le recomendé a él que ya esto era un caso pasado y que eh, tiene otro hijo, que tenía un nieto y que realmente pudiera, y yo sé que él está realmente mal de salud porque tiene problemas de diabetes, así como también de índole cardíacos, de la presión, o sea, que pensara más en su salud en este momento para que pueda recuperarla. para la población en sentido general Totalmente, entiende que, pues, por ejemplo, eh, realmente él no ha estado tan devastado por el hecho de la muerte del hijo. La población entiende, inclusive hay alguna gente que lo ven como hasta parte del tinglado. eh, bueno, ya eso sería, decirte algo así, sería especular un poco. especular, ¿verdad Sí, que sí? yo entiendo que por más que sea, cuando un padre pierde un hijo, no importa la circunstancia, siempre es doloroso. Usted lo sintió Sí, impactado. yo lo sentí esa noche muy impactado. Mm, Naturalmente hay que entender que venía del sepelio. Y sí, esos son claro, momentos difíciles muy para cualquier duro. persona,
Pero realmente son procesos y situaciones que pasan muchas veces por errores que cometemos durante nuestra vida, no solamente en nuestro comportamiento, sino también en la relación con nuestros hijos. Claro, Por eso es importante, como dicen muchos sectores de la vida nacional, que los padres se mantengan siempre conversando con los hijos de tal manera que ellos vean en el padre ese tipo de comunicación viable, vean en el padre ese tipo de comportamiento que pueda ser motivo de imitar para evitar que el caso es lamentable, que nadie quiere ver a un joven, cualquiera, no claro. importa de qué sector sea, envuelto en crímenes y delitos que puedan no solamente dar al traste con su vida, sino también hasta con el apresamiento, así como también de afectar lo que es el desenvolvimiento normal de cualquier ser humano. Claro, pero él le confió que estaban muy deterioradas las relaciones entre ellos. Sí, claro, de hacían 7 meses ya yo tenía unas relaciones muy deterioradas y de hecho él tenía más de 4 meses que no lo veía. Ok. Y no tenían esa Esa conversación. conversación no la tenían. Aun- Inclusive, de hecho, él me comunicó que el día, 2 días antes, un día antes de la muerte del hijo, él habló con la madre, le llamó para que ella, si tenía comunicación con él de alguna manera, le reclamara que se entregara o en caso extremo pueda salir del país, pero que se entregara como primera condición para evitar que lo maten. pero aparentemente la madre tampoco Parece que tenía, no pudo comunicarse con él. no Hay pudo. que entender de que una situación en la cual una persona es prófuga de la justicia y en el cual la policía, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia le andan pisando los talones, o sea, no duerme, o sea, por más experiencia, por más fuerte que sea la persona con respecto a su estado de ánimo, por más que sea, tiende a tener intranquilidad Claro, al extremo. De hecho, hemos visto en la historia que grandes delincuentes se cansan después de cierto tiempo de prófugo, llega un momento que se agotan, y sí, ya no aguantan más y se entregan. claro. Y además una muestra de todo esto es que nadie puede, pues, con la fuerza del Estado no se puede desafiar porque lo de Pablo Escobar fue emblemático, así que Mira, yo siempre he dicho que nadie, ningún nacional de cualquier país del mundo, nadie está por encima del Estado, nacional. Nadie puede estar por encima, no importa quién sea. Entonces, por esa razón, por eso que muchas veces hemos dicho en muchas ocasiones, que la seguridad del Estado está por encima de cualquier persona, de claro, cualquier grupo, de cualquier sector. Eso abarca a todo el mundo. claro, Porque cuando tú afectas eso, estás atentando contra todos los dominicanos, en el caso de República Dominicana. claro. Lo que sí es que en este caso se vio mucho más a una Policía Nacional y autoridades, Ministerio Público, todo el mundo interesado y sabemos que la policía para otro caso así no actúa con mucho más rapidez, muy interesado en la entrega de Percival Matos y parece que, o sea, un esfuerzo, dicen que hasta el propio ministro fue y conversó con el Sí, padre conversó con el padre para el mismo el día, en la mismo mañana, al día. mediodía, en el cual hubo el desenlace en Bonao. O sea que fue un esfuerzo extraordinario para que no hubiese un derramamiento de sangre. Totalmente. Bueno, y de hecho, mira el caso de Brian Paulino, el hecho de que se entregara y que se pudo, bueno, por lo menos la fuerza policial pudieron apresarlo en el 22. Eso naturalmente sin ningún tipo de disparo, eso realmente tiende a fortalecer lo que es la credibilidad, si se quiere, de este proceso, que muchas veces hay sectores que se tornan un poco escépticos del mismo para poder inclusive dar con aquellos que colaboraron con estos delincuentes o que participaron en los mismos y que caiga todo lo que tenga que caer para que por lo menos se extirpa de una vez por todas este tumor de esta banda que No, operaba en Santo in- Domingo. inclusive llegaron a criticar a la policía el hecho de que pues le diera muerte a Percival Matos y la verdad es que lo de Brian es un poco un mentiste que realmente la policía no andaba buscando ese derramamiento de sangre. Totalmente. Y muchas veces, porque lo que te dije, como te dije hace un momento, o sea, de que se esclarezca
totalmente la estructura o la llamada estructura entre comillas de que componían este grupo de delincuentes. Bueno, lo que sí que entonces también con dos altos oficiales militares involucrados, incluyendo un deportista de primer nivel, y comienza la gente a cuestionar entonces el asunto de la contrainteligencia, de los departamentos internos, de las instituciones, aunque hay de todo en la viña del Señor, pero bueno, eso un poco como que ha llamado mucho la atención, sobre todo por la graduación de esos oficiales Mira, en el caso de este mayor, principalmente el mayor deportistas. deportista en tiro al plato, es lamentable que se den este tipo de situaciones, y más con atletas. Porque yo siempre he dicho y he cuestionado muchas veces el hecho de que, porque recordemos que estos atletas se utilizan para, primero, los Juegos Militares, así como también representar al país en las diferentes competiciones internacionales en las cuales ellos son seleccionados. Pero que ya, como sabemos que tienen ese tipo de libertad, entre comillas, para ellos poder entrenar y tener siempre esa prerrogativa como atleta, eso muchas veces tiende a perderse, ese tipo de supervisión que debe tener los organismos, principalmente los ejecutivos de cada una de las bases, así como también de las fortalezas, para poder darle seguimiento y tener ese personal en listados de supervisión. Como te dije hace un momento, o sea, al ser atletas tienen cierto nivel de libertad para ellos poder entrenar y eso a veces dificulta. Por esa razón entiendo que se deben buscar la manera de cómo aumentar un poco el control de estos oficiales y alistados que forman parte de lo que es el cuerpo de atletas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Porque, bueno, además del atleta estuvo otro involucrado y armas de gruesos calibres que se suponen son propiedad de las Fuerzas Armadas en manos de más que de civiles, de delincuentes. Entonces es una situación que llama profundamente la preocupación y por ahí hay algún fallo, eso es lo que la gente percibe. Bueno, realmente esto tiene que traer como consecuencia el hecho de que tanto los materiales bélicos de cada una de las dependencias tengan que ser revaluados y así como también los mismos, no solamente atletas, sino también los órganos regulares puedan revaluarse lo que es el cargo de armas que tenga cada oficial, cada soldado, cada miembro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, puesto que entendemos que a menos que sea un oficial que tenga responsabilidades adicionales, un alistado respecto a una institución o a una dependencia en el cual necesite de armas largas, no debería tener armas largas. Claro. Y eso debería de revaluarse para que las armas largas pertenezcan realmente, no esté cargada a la persona, sino también a la fortaleza, y que la fortaleza a través del Ejecutivo sea quien asigne el arma dependiendo de las necesidades del servicio en un momento determinado. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del director del Departamento Nacional de Investigación, DNI, contra el almirante retirado Cifrido Párez Pérez. Vamos a un corte y ya regresamos con los minutos finales de esta entrevista.